Y pues regresamos al quinto encuentro Leo. Estamos listos para cerrar con broche de oro. Y pues a mi lado está alguien, bueno, con una cara un poco cambiada. Seguramente ustedes lo reconocen, o no sé si lo reconozcan, de hace un par de horas. Pero me acompaña de nuevo el profesor Miguel Mejía, ahora como invitado. Les cuento rápidamente sobre él. Miguel Mejía es cuentacuentos, mediador de lectura, tallerista, educador comunitario, ilustrador, periodista, gestor y promotor cultural. Y bueno, pues él viene a mostrarnos un poco de su trabajo y a compartirnos también su saber como promotor de lectura con esta actividad, vamos a decirle así porque es una sorpresa, llamada Cuentos para Imaginar. Entonces, yo salgo del escenario y lo dejo a él y a los libros. Bienvenidos, bienvenidas, maestras, maestros, niñas y niños, a esta historia que se llama Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte. En un lugar muy cercano de aquí, había un circo extraordinario, tan extraordinario que albergaba a distintos personajes. Por ejemplo, existía Ricardito, el hombre extraordinariamente pequeñito. También estaba Rodrigo, el hombre extraordinariamente divertido. Gedeón, el hombre extraordinariamente que doma a cualquier león. Por ahí se encontraban Clotilde y Rolando, la extraordinaria pareja que se la pasaba volando. Y en el circo, como espectáculo central, se hallaba entonces Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte, capaz de cargar con un solo dedo 2 lavadoras con carga completa. Era el espectáculo central. Todos y todas acudían al circo para ver la obra y el acto de Héctor. Pero cuando terminaba la función, Héctor regresaba a su lugar favorito, que era su camión. Héctor era más bien un hombre sencillo, alejado y tranquilo, pues él escondía su gran pasión, ya que a Héctor le encantaba tejer. Sí, un punto al derecho y otro al revés. Lo hacía todo: mantas, cojines, calcetines, gorros, sombreros, capuchas, todo de lana y ojillo. Todo lo hacía muy divertido. Héctor tenía una admiración, pues Leopoldina era su centro de atención. Él la admiraba muchísimo, pues siempre se la pasaba observando. Lo que él no sabía es que ella también compartía la admiración, pues Leopoldina observaba tras bambalinas el acto de la imaginación. Pero como siempre hay envidiosos que no confían en su talento, se encontraba Leonardo y Gedeón, los domadores envidiosos porque Héctor era el centro de atención. Siempre iban a ver a Héctor, siempre todo el mundo viene acá por él. ¿Nosotros qué es lo que vamos a hacer? Pues una pelea para que Héctor pierda frente a nuestras fieras. Le dijeron entonces de pelear. El leopardo y el león jamás quisieron enfrentar, pero Héctor, muy tranquilo, les dijo que no quería una pelea, que él no era un hombre de discusión, así que estos dos señores se comieron el coraje y Héctor se fue a su garaje. Héctor muy tranquilo, con un punto al derecho y otro al revés, mientras Gedeón y Leonardo observaban con timidez que Héctor era también un tejedor. Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte, es el hombre extraordinariamente tejedor. ¿Qué burla tendrá mañana cuando todos se enteren de su escondida pasión? Pues así lo hicieron. Esperaron a la noche para entrar a su camión. Lo descubrieron todo. Se llevaron objetos, se llevaron tejidos, todo, hilos, estambres, madejas, agujas, todo, pero Héctor cuenta nunca se dio.
A la mañana siguiente, cuando era turno de entrenar, Héctor a la carpa se fue a acercar. La mañana era tranquila, un poco de viento soplaba. Algo de alboroto había, pues le dejó la mirada cortada frente a sus ojos. En la carpa, Gedeón y Leonardo exhibían su colección de tejidos. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí se encuentra Héctor, quien no es extraordinariamente fuerte, sino realmente es extraordinariamente tejedor. Todo el mundo se rió, de Héctor se burló y por arte de magia llegó un ventarrazo que se llevó la ropa de un momento para otro. Hasta la carpa voló y a todo el mundo sin ropa dejó. Todos corrían tratando de alcanzar su ropa. Héctor a su camión volvió, pues triste se encontraba de que ahora todo el mundo conocía su pasión. Pero Leopoldina, quien tenía admiración hacia él, fue a buscarlo y disculparse con una única intención de hablar, que no se sintiera mal, pero Héctor no lo encontró así, pues lo único que no habían robado era un camisón que había tejido para ella con mucha pasión. Lo entregó. Ella agradeció, le externó su admiración y Héctor accedió, lejos de contar con envidia porque todos y todas en el circo se burlaron, accedió a aprender y a enseñarles a tejer a todos en el circo. El circo pasó de ser extraordinario a ser aún más extraordinario, ya que todos tenían ropa a punto derecho y revés, y ahora el espectáculo central lo ocupaba Héctor, quien tejía, mientras la hermosa Leopoldina malabares hacía con los estambres de Héctor. De Gedeón y Leonardo poco se sabe, pues se dice que siguen corriendo en busca de nueva ropa, ya que del circo no hay otra vuelta loca. Y colorín colorado, la historia de Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte, se ha acabado. Bienvenidos y bienvenidas, maestras, a Cuentos para Imaginar. Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes en este quinto encuentro, Leo, y poder compartirles algo de la experiencia que tengo en este tema de la narración oral. Y pues permítanme comenzar con esta ponencia. Vamos a pensar de dónde vienen los cuentos. Los cuentos vienen de la imaginación y la creatividad del hombre ancestral. Se sabe que desde hace muchísimo tiempo se cuentan historias a través de la tradición oral, como lo estuvimos viendo a lo largo de esta mañana. Existen muchísimas historias que a través de generaciones se han resguardado en la memoria colectiva y pues los cuentos vienen de la literatura popular, los cuentos vienen de esta tradición oral. Recordemos, por ejemplo, Las Mil y Una Noches, que tienen una recapitulación de cuentos de la cultura árabe, que en algún momento, como la maestra Teresa anteriormente lo mencionaba, pues alguien los resguardó en un soporte escrito y ahora somos capaces de leerlos a pesar de transcurrir más de, muchísimos años. Entonces, los cuentos vienen de la literatura popular y vienen de la tradición oral, ¿de acuerdo? Pero, pues, partamos de qué es un cuento, qué entendemos todos y todas sobre lo que sería un cuento. Pues pensemos que un cuento es un relato corto, es una narración corta y puede ser oral o puede ser escrito, ¿sale? Característica de la extensión de un cuento que es corto. Además de que este posee un argumento sencillo, lo cual significa que la trama solo tiene una línea, no nos vamos a desviar, la atención está focalizada en un problema con una intención muy bien centrada y pues una de las herramientas que emplean los cuentos es la imaginación, es el recurso principal de los cuentos, ya que podemos encontrar muchísimos personajes de muchas características, tamaños, formas y demás. Entonces, los cuentos son fuente inagotable de imaginación. Una de las características también que tienen los cuentos es que aparecen pocos personajes, lo cual nos va a permitir justo esta parte de, pues, que las infancias o cualquier persona que los lea tengan la oportunidad de recordar la información porque no hay tanto que recordar. Y uno de los propósitos que podría tener un cuento, pues, es divertir.
Entonces, con base en estos, las características de los cuentos podríamos decir que están escritos para que sean leídos de principio a fin. Nosotros y nosotras en una sesión de cuentos debemos terminar la historia. No es esta parte de las novelas, por ejemplo, que podemos ir haciendo en capítulos, que podemos implementarlas dentro de nuestros espacios escolares. Los cuentos es necesario iniciar y terminar. Una sola sesión de lectura por cuento, porque la extensión tampoco demanda muchísimo tiempo más para que se lea. No existen los cuentos largos, sobre todo para las infancias, son cuentos cortos y tienen una estructura común, como ya lo decía la maestra de la ponencia anterior. Los cuentos presentan un inicio, un nudo y un desenlace. La fórmula es sencilla, así es, porque pues está diseñada para las infancias principalmente, ¿verdad? Y también tienen títulos llamativos. Muchas veces los títulos, la intención es que capten la atención de el posible lector. Y si nos vamos a un título poco sugerente o un título poco atractivo o llamativo, pues difícilmente será leído ese cuento, ¿sale? Además de que una de las intenciones de los cuentos es crear misterio y emoción. La expectativa de Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte, pues ¿a qué nos referimos con fuerte? ¿Quién es Héctor? ¿Por qué es demasiado fuerte? ¿De acuerdo? Y que nos va a producir un proceso de comunicación. Los cuentos van a generar inmediatamente un proceso de comunicación de manera intrapersonal, en el cual nos vamos a cuestionar muchísimas cosas una vez leído la historia. Si yo me pondría en el papel del personaje, si yo tomaría las decisiones que ellos o el personaje hizo, y esto es una herramienta importante para los cuestionamientos de las conductas también de nuestros y nuestras estudiantes, y de manera interpersonal, pues la apertura al diálogo sobre si estamos de acuerdo o no con lo que sucede con los personajes y las acciones, los contextos, los ambientes, qué opinamos, qué pensamos, todo eso se enriquece a través de los cuentos. Y por último, pues suelen terminar con frases conocidas. Una de las características o una de las frases muy conocidas, esta de colorín colorado, este cuento o esta historia se ha acabado, nos permite darnos cuenta y sentir una tranquilidad de, ok, ya escuché esta frase, ya terminó, ahora mi siguiente tarea es procesar lo que está sucediendo. Y ahora existen muchas clasificaciones de los cuentos. Vamos a tomar esta de Vladimir Plop, que sugiere 4. Los mitos, que tiene que ver con la creación del universo, las figuras religiosas y demás, que conocemos desde muchísimo tiempo atrás, que son ancestrales. También los cuentos de fórmula tiene que ver con el público al que van dirigidos. Esto es, pues, niños que saben leer, infancias que no saben leer, niñas, niños de 0 a 5 años, niñas, niños de 5, de 6 a 12, los grandes lectores, pequeños lectores, los que ya leen bien. Esta clasificación de fórmula de acuerdo a la intención y al mensaje que se construye a través de los cuentos que se leen. Luego vienen los cuentos de animales, que sin ser una fábula como tal, pues sí le dan a estos personajes de animal una característica antropomórfica, es decir, poseen manos, poseen piernas, tienen estos rasgos más humanizados que podrían llegar a conectar de manera directa con los lectores. Entonces, estos cuentos de animales podrían servir también como un ejercicio de reflexión hacia un tema que más adelante les voy a compartir. Y luego vienen los cuentos de hadas, que hablábamos de princesas, príncipes, reyes, reinas y personajes fantásticos, como lo encontramos en muchas historias que también fueron adaptadas, como nos decía por ahí antes una de las ponentes, a través de la transmedia. Perfecto. Pensemos entonces en cuál es la diferencia entre leer y contar un cuento. Porque muchas veces llegamos a la escuela y les decimos, aquí está el libro, toma, léelo. Y desde mi punto de vista, yo ya estoy cumpliendo con una estrategia de lectoescritura porque yo estoy fomentando el hábito lector. Ya le entregué al niño un texto, pero realmente lo está leyendo, realmente el niño tiene las capacidades y las competencias lectoras para comprender el contenido de ese texto, de ese libro. Pues la realidad puede ser otra. Y durante este taller la intención es que juntos y juntas escuchemos, compartamos a través del chat, también si tienen oportunidad de compartir sus experiencias, pues, ¿cuál sería esta diferencia entre leer y contar un cuento? La intención es que conozcamos
estas características y estas diferencias y podamos anotar si ustedes gustan estas herramientas, si ustedes tienen la oportunidad de experimentar con el arte de contar cuentos, pues lo hagan sin ningún problema con los consejos que les voy a compartir más adelante, pero permítanme decirles que entre estas diferencias, primero es que leer es personal. Si yo le entrego al niño o a la niña, a mi estudiante, un libro y le menciono, le hago la referencia y todos tienen el mismo libro de que vamos a leer todos al mismo tiempo y ahora todos estamos leyendo lo mismo, pues la realidad es que es un proceso personal y es un proceso individual. O si yo decido hacerlo frente al grupo, yo me pongo, abro mi libro y en una estrategia de lectura en voz alta, ¿qué es lo que hago? Comienzo a leer, todo el mundo está atento, todo el mundo escucha. Yo creo que todo el mundo está atento, yo creo que todo el mundo está escuchando y yo estoy acá leyendo y estoy haciendo todo este ejercicio, pero sigue siendo personal porque cada uno está interpretando conforme a sus experiencias, a sus capacidades y a sus habilidades cognitivas. Entonces, leer como tal el objeto, pues es personal, ¿de acuerdo? Mientras que contar, pues viene desde la narración, desde la intención, el tono, el volumen, la intensidad, las voces que podemos hacer, nuestra corporalidad, todo eso se traduce a través de la narración y esto vendría a ser contar a diferencia de leer, porque porque contar requiere toda una técnica, leer es un arte y cada uno de nosotros y nosotras con base, lo repito, en nuestras habilidades y experiencias, podemos contar la misma historia de manera distinta, ya que todo va a depender de la fórmula, la intención y la preparación que tengamos nosotros y nosotras como maestras contadoras de historias. Y esto porque a veces nos cuesta trabajo expresarnos en público o a veces tenemos una facilidad para gesticular, para hacer voces, sonidos, para mover nuestro cuerpo de manera fluida y esto nos va a permitir, pues evidentemente que si vamos a contar la misma historia en distintos espacios con distintos docentes, pues se interprete de manera única porque cada uno que nosotros contemos la historia le vamos a impregnar nuestra esencia como contadores de historias o como cuentacuentos, ¿sale? Además de que contar conlleva una libertad de interpretar el texto. Yo decido cuál es la intención, yo decido cuál es el ritmo, en qué momento hacer énfasis para enganchar a quienes serían mis espectadores en ese momento. Yo decido todo, el ambiente que voy a crear, los elementos visuales que pudiera yo utilizar, yo lo decido, tengo esa libertad para contar la historia. Además de que si nos vamos por la otra parte, leer, se queda sujeto al texto. Yo debo respetar si estoy leyendo el inicio y el final, punto y coma, hacer pausa donde sea necesario, hacer todo lo que la gramática, la ortografía, la redacción, la sintaxis me indica, eso leyendo, mientras que contar, pues voy a establecer esta comunicación visual con mis espectadores, pero además también verbal. Yo puedo por algún microsegundo tener esta conexión de ver a los niños y las niñas a los ojos y que ellos ya se sientan parte de la historia, que ellos ya sientan que están dentro del espacio en el que se está desarrollando esta narración y que a través de esta microfracción de segundo en el que yo tuve contacto visual o yo asentí con la cabeza o yo negué, ellos ya se sienten parte, ya los estamos enganchando de la historia. También contar con nuestra corporalidad, como les decía, les va a ayudar a comprender muchísimo más fácil de qué se trata el cuento, de qué se trata la historia que yo les estoy contando. Nuestro cuerpo va a fungir también como una herramienta comunicativa con la intención, porque no es lo mismo que yo me pare y me quede quieto con el libro y todos muy estoicos, a si yo me muevo y si me desplazo por el salón de clases y si ahora me subo a una silla, obviamente con cuidado, si yo planeo salirme del salón de clases y contarlo desde la ventana, todo eso con nuestro cuerpo. Y también nos va a permitir contar historias, utilizar nuevos elementos que pueden ser elementos visuales, elementos, si yo tengo en el salón de clases proyector, si tengo en mi salón de clases, no sé, cualquier herramienta y cualquier recurso lo puedo utilizar. No es necesario que construyan títeres tan elaborados. Yo recuerdo en alguna ocasión un video mío cuando era muy pequeño que tenía una bolsa de plástico transparente y me la puse como si fuera un guante y yo decía que era un monstruo.
Y para mí, siendo un pequeño, eso fungía como un monstruo. Y si utilizamos recursos tan sencillos como una bolsa y decir, aquí está el monstruo, automáticamente las infancias, desde sus capacidades, van a asumir que ese objeto que no tiene ninguna relación con el monstruo, pues lo va a convertir en él, ¿no? Entonces, contar historias nos va a permitir utilizar elementos nuevos, tal vez elementos que ustedes pudieran decir, esto no sirve, esto es basura, pero para una historia se puede convertir en un cohete. Una caja puede ser una herramienta de muchísima utilidad en la narración de historias y de cuentos. Ahora, leer, pues solo nos va a familiarizar con el texto. Esto que les decía, pues hay que leer una estructura lineal de principio a fin, párrafo por párrafo, idea por idea. Eso, pero mientras contamos historias, vamos a promover lo que les mencionaba anteriormente, la libertad, pero no solo la libertad de contarlo, sino también la libertad de interpretar estos cuentos, estas historias. Y para todo esto que les estoy diciendo, podríamos preguntarnos, ¿para qué sirven los cuentos en el aula? ¿Qué utilidad puedo yo implementar o qué utilidad puedo yo rescatar de contar historias en mi espacio, en mi aula, en mi centro educativo, si no tengo todas estas herramientas? Bueno, pues contar historias en los espacios escolares, en las aulas, en los salones de clase, nos va a ayudar a introducir a las niñas y los niños a la literatura. Como les mencionaba anteriormente, no es lo mismo el llegar y decir, bueno, aquí está el libro. Sí, ya hice yo una actividad de promoción a la lectura, yo ya le acerqué el libro, pero no me doy cuenta realmente si lo está leyendo o no. Mientras que yo llego con una práctica de animación a la lectura, como lo es una narración oral en el espacio educativo, pues los estoy introduciendo a esta área. Y puedo yo contarles el libro y les digo, aquí lo voy a poner, si alguien necesita revisarlo, aquí está, y yo ya estoy sembrando esta inquietud para que las infancias se acerquen a los textos, a los libros, ¿sale? Además de que contar historias en el aula va a promover la creatividad y la imaginación en nuestros estudiantes, porque no solo debe centrarse en, ok, mi proyecto es contar un cuento, perfecto, no hay ningún problema, no pasa nada malo, y ahí se queda, solo les conté el cuento, no hubo una retroalimentación, no hubo un segundo momento. Lo que yo podría compartirles es que sí piensen en qué podrían hacer las niñas y los niños a través de estas historias, qué producto podrían ellos y ellas generar a través de estas prácticas de oralidad. Y pues una de las formas más sencillas de expresar lo que cada uno y cada una de las niñas y niños interpreta es justamente pues la escritura creativa. Potenciar a través de historias, a través de cuentos, la escritura creativa nos va a permitir que ellas y ellos exploren su creatividad y su imaginación. Además de que contarles historias a las niñas y a los niños les va a permitir desarrollar la escucha, la atención y la concentración. Los enganchamos desde el primer momento y van a estar ahí. Las niñas y los niños van a estar con nosotros atentos y atentas porque a ellos les gusta salir de la rutina, salir del espacio monótono, del espacio que la butaca es nada más para estudiar, pero también se puede convertir en un momento de espectáculo. Y me voy a adelantar un poquito porque quiero comentarles que en el momento en el que nosotros contemos las historias, les hagamos partícipes hacia ellas y ellos. Muchas veces las historias, como les digo, pues tienen personajes. Nosotros podemos saber el nombre perfecto del personaje, pero tal vez ellos y ellas no. Si yo comienzo a contar una historia era una niña que se llamaba, y les empiezo a incentivar para que me digan el nombre y alguien dice, María. Ah, era una niña que se llamaba María. Sí, María, ya me acordé. Muy bien, gracias por decirme cómo se llama la niña. Y se sienten parte las infancias de esta historia porque ellos la están construyendo a la par, sin cambiarle la estructura al cuento, simplemente le están agregando datos que pueden servir desde su contexto y su ambiente escolar. Entonces, hacerlos partícipes durante la narración les va a permitir a las y los niños
sentirse dentro de las historias. Van a estar atentos, van a estar escuchando y se van a concentrar, porque van a decir, la maestra o el maestro va a preguntar algo y yo quiero decirle la respuesta, o yo quiero sugerir el nombre del siguiente personaje. Entonces, esto nos va a ayudar a que los niños estén más atentos y atentas. Ahora, nos va a ayudar el contar historias dentro del aula a adquirir una propia identidad como estudiantes. Cada uno y cada una de las niñas, a su manera en la que interpreta lo que está escuchando a través de la narración oral, pues se va a sentir parte o no con base en las experiencias y sus conocimientos y habilidades. Va a decir, bueno, a mí sí me gusta estar aquí, me gusta, yo comparto esto que le sucede al personaje de la historia, o tal vez yo no estoy de acuerdo, pero esta parte sí me gustó. Entonces, generar esta propia identidad en las infancias a través de las historias nos va a permitir que ellos y ellas sean capaces después de compartir un análisis crítico, de hacer un juicio, de argumentar sus puntos de vista, porque ya saben cómo hacerlo, porque conocieron que hay más personas, que existen otras formas de vida que nos pueden hacer sentir iguales a pesar de la distancia. ¿Sale? Y ahora, vamos a esta parte que son los pasos para contar un cuento. Si ustedes deciden adentrarse en el mundo de la narración oral, en el arte de contar historias para las niñas y los niños, pues les voy a sugerir la siguiente línea de trabajo que a mí me funciona y que espero que a ustedes también les sirva. Lo primero es seleccionar un tema. Tenemos ahora estos proyectos integradores que funcionan perfecto y también tenemos las eventualidades a lo largo del ciclo escolar. Ejemplo, está el próximo 2 de noviembre, que es el Día de los Muertos, ¿no? El tema es, pues, la tradición mexicana del Día de los Muertos y lo siguiente sería un objetivo. ¿Qué puedo yo retomar de esta tradición para compartirle a mis estudiantes con relación a esto? ¿Qué objetivo? Se me ocurre tal vez comprender el ciclo de la vida. Y no directamente hablar desde la muerte, sino desde todo el proceso y el ciclo de la vida. Entonces yo ya definí un objetivo que sería que las infancias identifiquen que existe el ciclo de la vida, ¿no? Que hay un inicio y que hay un fin. Y yo lo puedo llevar hacia la espiritualidad de que se trasciende y el alma regresa un día a nuestro espacio, nuestro núcleo central, a compartir momentos y remembranzas de lo que se vivió en el espacio físico, ¿no? Entonces ya tengo un objetivo. El siguiente paso sería buscar qué historias me pueden servir para contarles pues esto que estoy buscando, ¿no? Pretender llegar hacia ellos a través de una historia, a través de un cuento que me permita suavizar de alguna forma o me permita con un lenguaje adecuado, que ya fue adaptado a este rango de edad, pues llegar con este tema que a lo mejor podría ser delicado o no. Y pues busco textos, busco opciones, selecciono uno y el siguiente paso sería leerlo. Y esta es una de las estrategias muy importantes, leer, ¿sale? Si yo no leo el texto antes de narrarlo a mis estudiantes, voy a tener un problema muy grave, porque me puedo encontrar con una situación que me podría poner en aprietos y más adelante les platico y les doy un ejemplo de por qué es importante leer los textos antes de narrarlos. Una vez que ya lo leí, lo voy a adaptar. Tal vez encontré una historia que se sitúa en Janitzio, Michoacán, pero yo estoy en Jalisco y tal vez esta historia no le va a generar a la infancia escucha, no le va a generar esta sensación de cercanía y de apego a la trama. Entonces lo voy a adaptar a que ocurre tal vez en la misma colonia en la que ellos viven, en el mismo municipio, y ahí yo ya les estoy contando algo que les es próximo y que las infancias van a sentir suyo. A lo mejor si la historia se desarrolla en una escuela, pues yo les digo que es nuestra escuela, que fue ahí donde ocurrieron los hechos, ¿no? Lo que sucede en esta trama. Entonces lo voy a adaptar, tal vez encontré un cuento interesante de que está en otro país, pues lo traigo a la cultura mexicana y lo adapto al entorno y al contexto cercano de las infancias para llamar y captar mejor su atención.
Y luego voy a planear actividades, porque como les menciono, no nada más es leer por leer. Eso no es una práctica exitosa si yo me voy a convertir en un contador de historias. Bueno, ya les conté el libro y ya me voy. Y el personaje se va, me desmaquillo y adiós. No, pensemos en actividades que puedan las infancias hacer para retroalimentar y para consolidar el aprendizaje significativo que se tenga en este espacio de narración. Puede ser después una retroalimentación oral. ¿Tú qué piensas? ¿Qué te gustó? ¿No te gustó? Puede ser una continuación de la historia, puede ser la adaptación de una nueva aventura y podamos pensar en qué otros productos se pueden generar a través de esta práctica de narración dentro de mi espacio escolar. Luego, ya que preparé estas actividades, ya sé que vamos a hacer un cadáver exquisito, vamos a hacer un cómic o cualquier otra cosa que se nos ocurra, puedo yo pensar en qué recursos visuales pudiera yo utilizar. Muchos libros, sobre todo los que están para las infancias, pues tienen ilustraciones. Lo que yo hago la mayoría de las veces es les tomo foto, las edito para que no tenga como ninguna palabra ni nada, y las imprimo en una imprenta del centro en tamaño tabloide. Y eso me sirve ir pasando las láminas, las que al principio vimos de Héctor, yo también las tengo impresas y las voy pasando en láminas a través de una técnica que se llama Kamishibai, que es el teatro de papel. Entonces, yo cuento mis historias a través de esta técnica del Kamishibai, que es justo lo que está detrás de mí, esta como cajita de metal que yo adapté y que mandé construir para ir pasando las láminas y que estén a una altura en la que todas y todos los niños puedan verla. Y así es como yo les voy presentando los recursos visuales cuando no utilizo otros que podrían ser una máscara o un títere o cualquier otro elemento que me pudiera funcionar. Luego ya tengo todo listo, ya lo ensayé, ya preparé todo. Llega el momento de la presentación de la historia. Yo decido, digo, no es necesario que las personas que contadoras de historia tengan un vestuario específico y utilicen maquillaje y demás. Yo lo hago así porque, como les mencionaba al principio, cada uno tenemos una esencia para contar historias. Tengo la fortuna de poder confeccionar mis propios vestuarios, que son los que han ido apareciendo durante las diapositivas, y eso hace que se vuelva tal vez más atractivo para las infancias, tal vez más complicado para mí, pero es algo que me gusta hacer porque es parte de mi compromiso con esta práctica de la promoción y el fomento a la lectura. Entonces, pues yo voy a presentar mi historia con los recursos que yo decida, tampoco es como que me voy a abrumar a construir las grandes producciones escénicas, con lo que tenga a la mano, con lo que alcance. La ventaja que poseemos nosotros los docentes es que nuestros alumnos tienen esta capacidad de imaginación súper grande, lo cual les va a permitir que si yo les digo, esto es un monstruo, ellos van a imaginar un monstruo. Y luego retroalimento, ¿qué te gustó, no te gustó? Y te van a decir, me gustó esta parte cuando el monstruo hizo esto, a mí no me gustó esto otro. Y estamos ahí abriendo el diálogo a conocer diferentes puntos de vista y a respetar la diversidad de opiniones. Entonces, pensemos en estas estrategias también de retroalimentación. Y por último, como en todo proyecto y en toda práctica, evaluemos nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque tal vez utilizar, no sé, una impresión de este tamaño puede ser poco grata porque los niños de hasta atrás tal vez no alcanzaron a ver. Entonces, la próxima vez intentaré hacerlo más grande o me consigo un proyector o busco otro recurso u otra herramienta que me pueda servir para que las infancias tengan oportunidad de disfrutarlo lo mejor posible. Les pregunto también a los niños cómo se sintieron, si les gustó, qué parte sí les gustó, qué no, y así, para también darnos cuenta de si la hora en la que lo presenté fue la ideal, si fue después del recreo, qué inconvenientes me encontré, si fue al principio en la mañana, si estaban muy despiertos o no, si ya estaban inquietos antes del recreo, si tenían hambre o no, para yo ir perfeccionando mi práctica en la narración y sobre todo en que las estrategias que implementemos sean las mejores, ¿de acuerdo? Entonces, estos serían los pasos para contar un cuento que yo les puedo compartir y pues vamos a la parte de qué consejos les puedo dar desde la práctica que tengo y la experiencia que he adquirido a lo largo del tiempo en el que he contado historias para infancias y pues les puedo decir que han sido muchas.
Creo que quien no aprende en el proceso y cree que ya lo sabe todo está equivocado. Todos y cada una de las presentaciones se aprende muchísimo y pues el primer consejo que yo les puedo dar es que lean. Lean lo que ustedes quieran, ¿sale? Mencionaban en una de las ponencias anteriores si somos docentes lectores y también qué es lo que estamos leyendo, ¿no? Mi consejo es lean. Lean porque vamos a estar por ahí entrenando nuestro cerebro y captando las ideas. Y la otra es también lean textos para infancias y juventudes. Muchas veces, lo mencionaba una maestra, llegamos con el cantar del mío Cid, porque a mí me encanta el cantar del mío Cid o porque me encanta el Quijote y se los quiero contar a mis alumnos porque tal vez tengan la misma pasión que yo y caemos en un error. Existen los textos, existe la literatura infantil y juvenil que está escrita con toda la intención de que ellos y ellas aprendan el mensaje del cuento. Entonces ustedes también fórmense como lectores de textos para infancias y juventudes. Tenemos la fortuna de que pues existen muchos recursos en Internet de acceso libre, hay muchas bibliotecas en las que podemos encontrar materiales asombrosos. La verdad es que pues yo tengo el mal hábito de gastar mi dinero en libros para niños y luego son libros, ustedes saben que los libros de pasta dura son un poco más caros, pero Internet es una fuente inalcanzable e inagotable de recursos para la práctica de la narración oral, sobre todo para infancias y juventudes. ¿Sale? Y leamos el texto antes de contarlo. Les voy a decir por qué. En algún momento durante la época de Halloween, que es la que estamos ahorita, yo trabajo en la librería Carlos Fuentes como tallerista y también como cuentacuentos. Y a mí me piden un mes antes que envíe las sugerencias de programación para que se considere lo que sea necesario, pero la única o el único requisito es que el libro que yo seleccione lo tengan en existencia en la tienda. Entonces me puse a investigar algunos libros para temas de terror, misterio y demás, y encontré uno de la colección A la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica que se llama Alguien en la ventana, que trata de terror y de fantasmas y demás, porque eso dice el libro. Yo no lo había leído, no lo había comprado y lo seleccioné y lo envié y justamente me dijeron, este libro es el que vas a leer y que vas a presentar. Cuando tuve la oportunidad de tenerlo y comprarlo, leerlo, me di cuenta que la historia, a pesar de que forma parte de una colección para infancias, la historia es súper fuerte. Sí, sí hay fantasmas, sí hay terror, sí hay misterio, pero hay demasiada violencia ejercida. Habla de una familia que el padre atenta contra la integridad y contra la vida de los otros miembros de la familia y así se convierten en fantasmas, pero lo hace de una manera muy gráfica, no con las ilustraciones, pero sí con las palabras. Y yo, evidentemente, con base en los principios y los valores de mi fomento y de mi práctica de narración, pues yo no iba a contar esa historia, pero ya estaba ahí la promoción del cuento, ya se había dicho, este es el libro que se va a leer. Yo ahí asumí mi error por no haberlo leído antes de mandarlo y que se seleccionara. ¿Y qué hice? Pues lo siguiente, adapté el texto. Busqué cómo conservar la esencia de que había fantasmas y demás, pero lo que hice fue, yo no hablé de autolesiones, yo no hablé de violencia ejercida hacia los otros miembros de la familia, y eso tuve que hacer porque, pues, mi error fue no leer el texto antes de mandarlo. Entonces, ustedes siempre lean todo lo que les vayan a presentar a sus estudiantes, léanlo antes de presentarlo, ¿sale? Y creen expectativas. Por ejemplo, existe un libro que a mí me gusta muchísimo y a veces cuando lo cuento llego de que, ay, oigan, es que estaba en la sombra de un árbol y me hizo popó un pajarito. Y a veces hasta me mancho como la camisa para que todavía se vea que sí está ahí como los residuos. Y ya empezamos, de maestro, pues límpiese, que no sé qué. Les digo, imagínense si las vacas volaran y ya empezó a generar expectativa, ¿no? Que pasaría esto, lo otro. Y les digo, es que de hecho el otro día vi una vaca en un árbol y empiezo a generar expectativas y luego les introduzco la historia de la vaca que se subió a un árbol y se dan cuenta que pues yo inicié con esta expectativa de la historia y luego
les pido siempre que creen otra aventura. ¿A dónde fue esta vaca ahora? ¿Qué fue lo que hizo? Porque es una vaca muy curiosa la de esta historia. Entonces, yo ahí estoy generando expectativa siempre con temas que a ellos y a ellas les interesa, porque a veces llegamos con textos que sí nos apasionan, pero a ellos les gusta el romance o les gusta los libros de terror, específicamente de fantasmas, no sé, y yo quiero llegar con cuentos de hada y a mis alumnos no les gustan los cuentos de hada. Entonces tengo también que escuchar cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses para que ellos y ellas pues se sientan todavía más atraídos hacia las prácticas de narración oral. Y la última, el último consejo pues sería tener un banco de cuentos, porque a veces surgen imprevistos que esto nos puede servir. Les platico que este año estuve trabajando en el Festival Papirolas y justo la semana pasada estuvimos en Tepatitlán. Y algo pasó en la agenda, que hubo un espacio, un hueco, y había 3, 4 grupos de niñas y niños en un auditorio sin nada que hacer, porque todavía el camión no había llegado por ellos. Y todos y todas los organizadores de Papirolas, que no los estoy exhibiendo, pues tenían una situación de conflicto porque no sabían qué hacer con este tiempo y con estas infancias que estaban ahí. Y ya llegaron y me preguntaron, oye, ¿tú cuentas cuentos? ¿Puedes ir a contarles un cuento a los niños en lo que llega su camión? Y les dije, sí, no pasa nada, no hay ningún problema. Yo llevaba este vestuario que están ustedes viendo en pantalla, y este vestuario lo hice para una historia que justamente habla de un viaje espacial, y dije, pues ya lo traigo, ya tengo la historia preparada, ya me la sé. ¿Qué hago? La presento. Y cuando hablo de adaptar, pasa lo siguiente. Durante la presentación había niñas y niños que tal vez todavía no estén tan acostumbrados a los espectáculos o no estén tan acostumbrados a ser espectadores, que estaban hablando. Y yo lo que hice fue de, es que la niña extrañaba cuando iba al teatro y guardaba silencio. Entonces era como de, bueno, estamos en el teatro, hay que guardar silencio. Ahí yo iba adaptando conforme iban surgiendo situaciones la historia. Entonces, contar con un banco de cuentos en algún momento nos puede salvar nuestra práctica, como fue esta experiencia que les acabo de compartir. Y pues esto, seamos conscientes de que las infancias y las juventudes tienen intereses y tienen gustos completamente diferentes quizá de los nuestros, y que tal vez yo soy un arduo lector de la literatura clásica, pero mis estudiantes no conocen nada de eso, y por más que yo lo intente, tal vez no lo consiga, pero pues vamos a recurrir a la adaptación quizá de uno de estos clásicos para que ellos y ellas pues se adentren a la literatura clásica, que al final tiene un mensaje y tiene una intención. Quiero compartirles también que todo esto que yo hago a través de la narración oral y los talleres, pues pertenece a un proyecto que tenemos en el cual pues tenemos la fortuna de visitar escuelas del área metropolitana de Guadalajara y también del interior del estado. Y nuestro proyecto se llama Entre Cuentos y Talleres. Nos pueden buscar en Instagram como @entrecuentosytalleres, o también nos pueden escribir un correo electrónico a entrecuentosytalleres@gmail.com, porque tenemos el compromiso de descentralizar el acceso a la cultura y las artes en Jalisco, y eso implica llevar estas actividades al interior del estado. Próximamente visitaremos El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Poncitlán y Zapotlán de El Rey, con una actividad también de narración oral y un espectáculo escénico de cuentacuentos que pues ahí estamos justamente preparando. Si ustedes tienen la inquietud, pueden escribirnos ya sea en Instagram o pueden mandarnos un correo si quieren que podamos visitar su escuela, también las distancias y los tiempos y la agenda, si nos lo permite. Ahí pues les estamos atendiendo. Y ahora me gustaría saber si alguno de ustedes, en los pocos minutos que nos quedan, tienen alguna duda o tienen algún comentario. Voy a estar en el chat viendo algunos, pero aparecen demasiados. Dice, muchas gracias, felicidades por brindarnos. Ok, si alguien puede en este momento mandar una pregunta específica. Tomatlán, ¿cuándo nos visita? Pues usted, maestro Lino, mándenos un correo. No sé exactamente en qué región esté Tomatlán, pero en el sur, dicen por acá.
Una gran satisfacción cuando veo las caritas de los niños al escuchar los cuentos. Claro, creo que eso es también una importante sensación como cuentacuentos, lo que hacemos y lo que llegamos y de la forma en la que impactamos con las infancias. Dice, excelente conferencia, muchas gracias, maestra. Tapalpa, estaría padrísimo. Sí, ya hemos visitado Tapalpa también. Muy bonito que está Tapalpa. Dice Tizapán, pues lo que les aconsejo, maestros y maestras, es que nos escriban, que nos sigan en Instagram para visitar más escuelas. ¿Podrías, por favor, recomendar algún autor de cuentos infantiles con un buen mensaje? Pues hay muchos. La verdad, yo lo que hago es ir y visitar las librerías y sobre todo leer la parte de los libros en la sección infantil. Voy a hacer comercial en la librería Carlos Fuentes, puedes abrir los libros, hojearlos. Entonces, ahí te puedes dar cuenta si te sirve el material como docente y no. Y esa podría ser una excelente oportunidad. Para nivel secundaria, hay muchos libros de cómics. Por ahí está el D, se llama Nido de Serpientes, que es uno de los que yo utilizo mucho porque de verdad es muy bueno. Y el D es un excelente artista gráfico que crea historias muy buenas con mensajes muy positivos para las juventudes, perdón. ¿Tiene costo la visita a la escuela? Pues tendríamos que platicar, maestra, porque si vive usted muy lejos, sí implica un traslado. Consejos para cuidar la voz como maestros. Me pasa que hablo mucho y me quedo ronca. Sí, maestra, que su voz salga del diafragma y no de la garganta, porque eso hace que se lastimen las cuerdas. Y desde el diafragma y desde el estómago empuja mejor la voz. Nos hace falta dentro de la secretaría, ok, y muy interesante, siga trabajando como hoy. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo puedo tomar un taller para cuentacuentos? Excelente pregunta, maestra. Hay varios cursos en diferentes plataformas en internet que pueden funcionar y que ustedes pueden tomar. Hay algunos que son de libre acceso y por acá hay felicitaciones, muchas gracias. Chapala, también andamos trabajando en la librería que está en Chapala. Y todas las dudas les podemos responder. Ok, dice aquí el maestro Salvador, ¿cómo innovar cuando los alumnos están atrapados en su contexto, situación social, familiar y tecnología y la escuela no es interés principal? Con historias que hablen justo de esto, maestro. Esta historia que les digo, Nido de Serpientes, habla desde la adolescencia y desde los grupos urbanos y las vivencias de este rango de edad y tiene un mensaje. Entonces, llegar con textos o con historias que se aborden desde el contexto cercano los va a jalar a nuevas prácticas y eso les va a servir muchísimo. Para el Día de los Muertos también tenemos algunas actividades. Creo que sí hay todavía un poco de espacio en la agenda. Para diciembre ya no estamos tan libres porque tenemos otros compromisos que estamos yendo a municipios de Guerrero afectados por el huracán Otis, con niñas, atender estas situaciones también a través de historias. Nido de Serpientes, dice la maestra Imelda Faustino, que es genial. Yo lo recomiendo, por ahí está de manera gratuita en internet. Fue parte de las historias que se compartieron durante la pandemia. Y pues agradecerles muchísimo. Quiero darles las gracias por que nos dieron la oportunidad a la maestra Catalina González, que pues me dio la oportunidad de estar en este espacio, a la maestra Eva desde la coordinación de la secretaría, a mi compañera Daniela, quien también estuvo acá con nosotros, a Eric, a Vero, a Anja, quienes están desde la virtualidad también atendiendo las distintas actividades que tenemos aquí en Recrea Academy, en el 5º encuentro Leo, y pues le pido a Eva y a la maestra Daniela que nos acerquemos acá a las cámaras para pues hacer esta clausura formal del 5º encuentro Leo. Si nos pueden pasar por ahí el micrófono y te paso esta. Nos vamos. Creo que si dejamos de compartir la presentación nos vemos más grandes y nos vemos muchísimo mejor y más bonitos también. Perfecto, ahí nos vemos. Hola.
Nada más nos confirman si nos escuchamos. Bueno. Sí, creo que sí. Bueno, no nos queda más que agradecer su presencia el día de ayer, el día de hoy, en esta gran encomienda que tenemos dentro de Recrea Academy, el 5º Encuentro Leo, precisamente. Agradecerle a mis compañeros, a ustedes que nos acompañan desde su casa, desde la virtualidad. Sabemos del esfuerzo que hicieron para estar conectados todo el día. También invitarlos a continuar en lo que resta de la jornada de Recrea Academy y, por supuesto, a lo que viene el año que entra, que esperemos continuemos con el 6º Encuentro Leo. A mis compañeros, a Katy, que como dijo Miguel, desde la virtualidad nos está acompañando y que ella es la titular del programa de lectura y comprensión, que depende de la Dirección de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales. Y pues no me queda más que agradecer nuevamente. Cedo el uso de la voz a Dani, quien entre ella y Miguel llevaron la batuta en este encuentro. Sí, pues a mí también me gustaría mucho agradecerle a la maestra Eva, que está aquí con nosotros, que es la directora de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales. Y pues por supuesto a la maestra Katy Tornero, que seguramente algunos docentes ya la conocerán, ya habrán estado en contacto con ella. Y bueno, siempre tiene mucha iniciativa, muchas ideas innovadoras para seguir sirviendo a los docentes y a los alumnos y alumnas del estado, pero que por ahí, por unos motivillos de salud, pues no pudo acompañarnos presencialmente, ¿no? Pero ella siempre estuvo ahí, el ojo avisor de Katy siempre estuvo detrás de cámara, siempre cuidando que todo saliera muy bien. Entonces, pues le agradecemos su labor y por supuesto a todo nuestro equipo, ahí por supuesto a Miguel, que pues nada, nos ha aportado muchísimo al equipo, a Erika, a Vero, a Anja, que estuvieron en diferentes eventos realizando distintas actividades. Y pues somos un equipo pequeño, pero gracias a ustedes, a su confianza, nos hacemos grandes.